Buenas de nuevo, cavernícolas. Tiene 133 kilómetros. Seremos 3 pilotos, serán 3 motos. Hay quien dice que la Doge no tiene potencia. Pues nada, y te hace falta más, te compra un helicóptero. Mira cómo vamos aquí a estar quija. Para que nos estamos jugando de la guardia. David. Ahí tenéis al que ustedes seguís en YouTube. Mira cómo está, que está todo zumbado. Este es vuestro ídolo. Valiente. ¡Saltito! Vamos a ver los bichos subiendo contra el fuego. ¡Saltito! Bueno, vamos a empezar con la prueba y a ver cómo va. Es que va corriendo de la guardia, tío. ¿Qué ha pasado esto? ¿Qué no lo ha pasado bien? Bueno, yo creo que tiene roda esto, ¿eh? En esta introducción del día 3 hemos visto, para hacer a modo de recordatorio, las 3 motos que hoy van a ser evaluadas en su funcionamiento del Power Flow. La que lo tiene, la que no lo tiene y la mía, que además de eso lleva 4 cositas. Así que después de la intro vamos a empezar con un poquito de caña de verdad.
Y ahora os voy a dejar un rato desde la moto de Agu, para que pilotéis un poquito con él desde su bogue por este paisaje tan bonito y por estas bajadas que se hicieron un poco técnicas, la verdad, y bastante divertidas. Así que, sin edición, sin ruido, os dejo un ratito con Agustín. Cruzadita buena. Me ha pasado lo mismo que a Javi. Qué bien se controlan cuando se van estas máquinas, tío. Como veis también por el país, esto no es un ritmo normalito, esto es ir alegre, Y no llevamos la mecánica al límite, porque yo no he tocado, no he hecho tope de suspensión en ningún momento, vamos. Cuesta un poquito más ahora, que Javi va alegre seguir lo que llevó la rueda de serie, pero vamos, que ya veis que se comportan de puta madre, vamos. Me tengo que estar forzando un poquito más, pero no voy, vamos, no vamos al límite de decir nos vamos a caer por un precipicio. Se puede ir bastante más rápido todavía. Y ni que decir tiene que los caminos no nos conocemos. Yo había pasado por aquí una vez, yo creo que pasé una vez en el tren. Qué guapo, tío. Bueno, pues ya después de haber bajado al camino principal, donde la visibilidad y el firme eran muy buenos,
En aras de no llegar muy tarde, pues bueno, le dimos un poquito a la moto teniendo presente eso. Trabaja bien en estos momentos porque me tira muchas piedras. Tengo que dejarle un poco de espacio. Así que os voy a dejar con unos tramitos muy pequeños, pero cuidado, porque a velocidades un poco altas cualquier cosita puede pasar una mala pasada. Patinazo lo ha pegado en el musgo. Entendimos que después de todo el día con una moto era bueno cambiarla para ver, ahora que teníamos hecho el cuerpo a nuestra moto, cómo se comportaba la otra, si notábamos algún detrimento o notábamos alguna mejora. Así que nos cambiamos las motos para darle el último achuchón a cada una antes de llegar a carretera. Y ahora, una vez en carretera, cuando pasemos la rotonda, vamos a hacer una pequeña prueba. Recordad que mi moto tiene un 42 y todo el mundo defiende que la Vogue con el plato de 42 acelera menos que con el plato de 48. Vamos a ver si eso es verdad. Venga, sí, ¿no? ¿Vamos bien? ¿Qué vas a alcanzar? ¿Qué vas a alcanzar? ¿Qué vas a alcanzar? Venga, 1, 2 y 3. Y solo añadiros que tarda muy poquito en pasar de 100 por hora, pero no os lo puedo poner. Así que ahora vamos a hacer un viaje en el tiempo y nos vamos a ir a la cueva para ver el color de la bujía después del Power Flow. Perdonad el vaivén, pero es que ya lo digo. Ya os digo, estoy con una cámara sin estabilizador y con una mano. Si el Power Flow me trae la bujía más oscurita o sigue estando muy blanquita. Un coñazo. Haber quitado el depósito para enseñaros esto es un auténtico coñazo. Me tiene hasta con ansiedad, pero bueno, ahora iré a lavarla. Efectivamente, mirad el cambio de color de la bujía, ¿vale? De una bujía siempre blanca a una bujía que está quemando en su tonalidad. Está clarísimo. Está clarísimo que el Power Flow funciona, que está metiendo más combustible en bajo y en medio y que está funcionando perfectamente. Estoy viendo allí la cabeza del pistón, que tiene un poquito de carbonilla como es normal, sobre todo teniendo en cuenta que antes iba muy seca. Pues nada, pues esta era la última comprobación que yo quería hacer. He pegado más de media hora para quitar depósito. Ahora le voy a desmontar todas estas cosillas de navegación y demás y voy a ir a lavar las dos motos y las voy a dejar las dos bien bonitas. Venga, seguimos. Pues venga. Ahora tira. No se caen 2 días tirador. Ay. Bueno, señores, pues acabamos de llegar. Están las motos, como veis, nosotros nos hemos puesto la ropa que teníamos aquí. Acabamos de llegar, de dar el paseíto que os acabamos de mostrar. Y en este momento, en esta sección, vamos a hablar de las conclusiones finales después de habernos dado una buena vuelta en nuestras Vogue 300 Rally. Deciros, como siempre, que esa Vogue es la unidad que tiene Sergio en Motocasión, Sevilla Motocasión o Moto Sevilla, a disposición de todo el cliente que quiera ir a probarla y que quiera ver cómo va. Dicho lo cual, también deciros que he hablado con Sergio y si vais de mi parte, cosa que yo no gano nada, pero oye, vosotros si os podéis beneficiar de un descuentito, pues Sergio se ha comprometido a que todo el que vaya de mi parte le hará un descuento, un pequeño detalle, si es un cavernícola y va de parte de la cueva. Entonces yo me alegro mucho, la verdad, porque veo además ese detalle por parte de Sergio
Y si vosotros podéis beneficiar de un pequeño descuentito en vuestras motos, decírmelo a mí si vais a ir a por una moto, yo hablo con él, le digo que vais de mi parte y él directamente os aplicará el descuentito. Dicho lo cual, y por supuesto muy agradecidos de la oportunidad que nos ha dado Sergio de que Agu y yo podamos disfrutar de la ruta tan bonita que hemos hecho hoy, pues vamos a entrar de manera improvisada un poquito en faena, ya que hemos podido comprobar un poco, montándonos en sendas motos, cómo funciona el tema del Power Flow y en mi caso, añadido a todas las cosas que yo tengo montadas. También habéis visto en el vídeo cómo funciona la moto de Dani de Blanes, que lo único que tiene montado es el Power Flow y el filtro de aire que también dispensa Rubén en el kit. Y esa moto, la que tiene Agu, que está absolutamente de serie. Quiero añadir, y ahora ya vamos a empezar este pequeño diálogo, que seguro Agu está de acuerdo conmigo, se nota que Bogue ha hecho un trabajo de refinamiento en esta tanda de siguientes unidades, puesto que se nota que es una moto que sube de vuelta con más alegría que esta mía, que siempre ha pecado de que a partir de las 7000 vueltas como que no quería. Sin embargo, esa moto ya, a la que te despistas, sigue subiendo de vuelta y debes de ser tú el que diga, oye, voy a cortar un poquito las revoluciones. Esta no, esta para que suba de vuelta la tienes que forzar, aunque lógicamente, gracias a todas las tonteritas, a todas las chuches que tiene montadas, pues hemos ganado, hemos hecho una ganancia de potencia, pero estoy seguro que si estuviese completamente de serie como está esa moto se nota más dinámica, con más ganas, con más alegría y va mejor que esta. Pero bueno, dicho lo cual, esa es una pequeña primera impresión. Que nos diga Agu qué le parece la prueba de las dos motos, qué le parece como... Primero, Agu, la moto en sí, ¿qué te parece la moto hoy que de verdad la hemos cogido y hoy la has disfrutado? Porque otras veces habías cogido esta y no es lo mismo que hoy que hemos cogido las motos dos iguales y no hemos dado una vuelta. De verdad, ¿qué te parece lo que es una Bogue 300 Rally pese a las diferencias que pudieran tener nimias una y otra? ¿Cómo ves tú la Bogue en concepto? Además, teniendo presente que tú has tenido motos grandes y como puedes decir ahora, ¿qué te parece? Bueno, ante todo, buenas a todos. Disculpa la voz, que es que he estado malo esta semana. Y la verdad es una pasada. Es una puñetera pasada. Tema chasis no hay nada que se le pueda poner, vamos, no hay ninguna pega. Yo he tenido la KTM 690, como creo que he dicho antes en el vídeo. Y en parte ciclo, a no ser que seas una persona que compitas con ella o que estés todo el día en el campo y la lleves a los límites, esto es divertidísimo, pero a tal punto de poder correr como nosotros hemos corrido en 300 con ella y porque nos hace muy buenas posiciones. Muy buenas posiciones porque hoy mismo la hemos puesto un poquito a prueba dentro de la limitación que tiene esta unidad en concreto, que está en rodaje. Aún así nos ha permitido abrirle un poquito de gas porque se nota que el motor ya está bastante suelto y es una pasada. Esto lo que tiene es que tú le metes en la marcha que vaya, puedes ir en segunda, en tercera, en cuarta, incluso quinta, a 30 por hora, no sé si tú lo compartes, 30 o 40 por hora, y venir no un cortafuego, porque no es un cortafuego, pero sí una subida con bastante inclinación, abrirle el puño y tener cuidadito que se pone a derrapar, ¿no? Que sube por donde la meta. Tema suspensiones, yo mido 1,86, peso 95 kilos, no es lo normal para ir encima de una moto de esta cilindrada o de este tamaño, y aún así a mí nada de tope, nada de extraño, ni topes en horquilla, ni amortiguador trasero no lo he gastado en ningún momento, y llevando las ruedas de serie como lleva, que Javi tiene montado una rueda, unas Enduro Medium de Michelin, correcto, que son las que yo llevaba en la KTM, se ha comportado impresionantemente bien, quitando un par de puntitos que nos hemos acogido con barro en una subida con hierba, que se ha puesto a patinar un poco, pero bueno, cosa normal. Ahora, tal cual sale del concesionario, como las hemos llevado hoy a un caminito como hemos hecho, con bastante, estamos hablando de un camino ancho donde se podía ir rápido, unas vereitas con alguna piedra suelta que requería un poquito más de conocimiento en el campo y tal. Esto es una maravilla, es una maravilla. La verdad es que sí. Yo, respecto de la Bogue como concepto,
No tengo nada que añadirte. Ya habéis visto también vosotros, que de hecho, bueno, ya os lo he comentado también en marcha, ¿no? El viaje a Santiago tan bonito que tanto a Juanjo como a mí nos permitió disfrutar este cacharro. Este cacharrito que además te hace sentirte en casa. Cuando vas al fin del mundo con ella y estás tan lejos de tu hogar, de tu casa, y estás subido en ella y pasas por niebla, por frío, por lluvia intensa, por puertos de montaña, por el fin del mundo, con lo único que tienes, que es tu motito y tú, y sin embargo te sientes seguro, te sientes bien, y no te sientes en una moto que diga, madre mía, veremos a ver cacharro si me va a llevar a mi casa o no. En todo momento tiene mucha entereza y como modelo está muy bien, y además es que no sé qué tiene, pero es que esa todavía viene más suelta de motor que esta. No obstante, y lo que la prueba de hoy concierne, vamos a hablar de las sensaciones que nos ha dado la comparativa de estas dos unidades en concretas, dado que esta tiene el PowerFlow, que es ese dispositivo que está creando un poquito de polémica, de gente que lo defiende, de gente que lo detracta, y al final vamos a dar nosotros nuestras opiniones personales. La mía, en particular, ya que soy yo el que está aquí ahora mismo con la charleta, es que el PowerFlow funciona. Esta moto además se nota muchísimo que funciona porque en esa moto algo han hecho que la moto sube más de vuelta. Es más, sinceramente os digo, si yo hubiera comprado la Vogue 300 Rally ahora, seguramente no la habría tocado. Porque viene funcionando muy bien. No me quiero imaginar, por tanto, si a esa moto se le pusiera un PowerFlow con la alegría que subiría de vuelta. Esta, que de casa ha venido siempre muy torpe a partir de las 7000 vueltas, gracias al PowerFlow tengo más bajos, tengo más medios y por tanto llego con más alegría a la banda superior de revoluciones y la moto funciona mejor. ¿Por qué funciona así el PowerFlow? ¿Qué es lo que hace el PowerFlow? ¿Es un milagro? No. El PowerFlow solamente es un enriquecedor de gasolina. Estas motos, por normativa Euro 5, anticontaminación, y también porque al final, como toda la vida, una persona que no ha probado algo no sabe de las sensaciones que da. La compra por fichas técnicas, por estadísticas. Y entonces cuando compramos una moto decimos, yo quiero la que menos consuma. Yo quiero la que dentro de la que menos consuma, la que más caballo dé. Luego llega a Europa y te dice, yo te obligo a la Euro 5. Entonces al final la cortan por todos lados. Es un motor que puede rendir muy bien, pero con tanta traba, con tanta restricción, el motor no puede. ¿Qué hace el PowerFlow? ¿Qué dispensa Rubén? Este PowerFlow lo que te hace es que ganamos en bajo más riqueza de combustible y ganamos también en medio. Esa riqueza de combustible, aparte, y ya verás cómo Abu lo ha notado también, se ganan varias cosas más. No solo es correr, no solo es potencia, no solo es que tenga más alegría, que es lo más importante, pero también ganamos un motor más suave, que vibra menos, porque es un motor que va más rico, no va tan seco. Y es un motor que se calienta menos, llevamos menos temperatura de colector de escape y menos temperatura de todo el grupo térmico, porque como ya os he explicado en vídeos anteriores, que vosotros lo veis, la gasolina, una de sus propiedades es refrigerante y lubricante. Entonces, ¿qué pasa? Al llevar una riqueza superior, llevamos un motor que está funcionando a menos temperatura. Así que... Bueno, cavernícolas, ya hemos hecho la prueba. No sé si la habréis apreciado en el vídeo, porque no es lo mismo en un vídeo que en directo con la moto, pero la moto es otra totalmente. Es mucho más rabiosa, ha ganado mucho en bajos y en medios, eso se nota muchísimo. Vibraciones, a ver, la Vogue vibra menos, eso seguro. Y lo que noto mucho también es que se calienta menos. Yo ya llevo con el PowerFlow un par de meses o así y la verdad que disfruto muchísimo. Es diferente la moto a como era antes. Parecía como si la moto antes estuviera ahogada, ¿vale? Y le hayan quitado ese nudo del cuello. Y ya digo que es otra. El trabajo que ha hecho JR Endurance es buenísimo. He de decir, a ver, no sé si Javi os pasará el link, sino que lo ponga por aquí arriba. Podéis meteros en la página de JR Endurance y mirar lo del filtro y lo del PowerFlow. Sé que no tienen el PowerFlow para todas las motos,
porque han empezado hace poco, han empezado con las motos que tienen ellos. Podéis mirar y a ver si por casualidad vuestra moto es una de esas que se le puede instalar el Power Flow, si no se puede hablar. Pero ya digo que el que tenga por lo menos la Vogue, se lo recomiendo. La moto ya digo que va muy fina, va mucho más desahogada. Corre, no, o sea, por que la gente no se engañe, por el aumento de consumo, la moto no te va a correr más, porque la moto es lo que es, ¿vale? Lo único que sí va más desahogada, quizás, para que me entendáis un poco, de 0 a 100 ha ganado algo más de tiempo, lo hacen menos en menos tiempo, al ser más rabiosa, al tener más par y tal. Y la verdad que pedazo de trabajo que han hecho. Así que yo os dejo con Javi, que él ya os explicará los datos técnicos y veréis la instalación y todas estas cosas. Y nada, el que lo tenga a disfrutar y el que no, ya está tardando. Pero el único detrimento que pudiera tener es que gastara un poco más. Mi opinión personal, que gaste un poquito más no me importa, porque es una moto que yo la cojo de vez en cuando para disfrutar. Si gasta medio litro más a los 100, me da igual. El cambio ha sido sustancial y yo sí he notado, pese a que la suavidad del producto nuevo es mejor que la mía, lo tengo que reconocer, pero he notado que el Power Flow trabaja, porque respecto de mi moto como era antes, ahora le puedo echar la pata a esa que viene más fina. Aunque siga siendo esta un poquito más tosca. Pero ya vibra menos, ya me sube mejor de vuelta y ya encima la llevo más fría. Nunca me salta el electroventilador, en fin, en definitiva, yo creo que en sí el Power Flow, habiendo comparado las dos motos, es una mejora sustanciosa y es una mejora que la inversión, como todos sabéis, es nimia. Deciros también, Sergio en Vogue me ha comentado que se ofrece a instalároslo. Si ustedes, por lo que sea, no pueden, no saben, no tienen el sitio, la herramienta o los medios, cuando compréis vuestras Vogue aquí en Sevilla, en Moto Sevilla, perfectamente podéis decirle que queréis el Power Flow. Él se pondrá en contacto con Rubén, se lo pedirá, lo instalará, lógicamente pues tendrá una mano de obra, pero ustedes os quitáis de todo tipo de compromiso. Así bien, ya sabéis que a mí, como siempre en comentarios, me tenéis a vuestra entera disposición, o si sois de por aquí y queréis venir a la cueva, pues lógicamente me tenéis aquí. Yo ya me callo, esta ha sido mi opinión, y ahora quiero que Agu, que ha probado los dos modelos, me diga la suya. Bueno, realmente hay poco más que añadir, ¿no? Se nota que esta moto sube de vuelta bastante más que aquella. Nada más que hay que abrir el gas y se ve que las 8, 9, incluso 9 y pico las alcanza sin problema ninguno. Vibra muchísimo más que aquella. Yo eso lo llevo diciendo todos los días, que vibra bastante más. En potencia se ve que ha ganado algo de potencia, porque teniendo Power Flow, teniendo filtro de potencia, teniendo cola de escape, teniendo bujía de iridio, un plato, ¿no? El plato de 42. Desarrollo cambiado. Se han quedado muy parejas. Habréis visto que hemos hecho una salida prácticamente en segunda a 10 km por hora hasta los 100 por hora más o menos. Sí. Y sí es verdad que la de Javi han dado un poquito más, pero no se ha quedado muy lejos. No se ha quedado muy lejos. La cuestión es esa, que a la hora de parar esta moto, cuando hemos hecho varias paradas para descansar, para poner baterías en cámaras y tal, a esta le saltaba el electroventilador. A la de Javi no la ha saltado en todos los días, en ningún momento. Es cierto, es cierto. Y eso ha influido, porque antes saltaba igual, porque es la misma moto, ha influido a que en todo momento, gracias a que el desarrollo que llevo yo es más largo, me permite que ahora llevo un poquito más de potencia en bajo y en medio, con el desarrollo más largo y ese poquito más de potencia, llevar al mismo ritmo la moto a menos revoluciones. Encima, con la ganancia de combustible que gano en refrigeración, mi moto no salta al electro en ningún momento. Y puedo además eso, cuando el Agu va, por ejemplo, a 100 por hora a 7000 vueltas, yo voy a 6, son 1000 vueltas menos. Y eso por el campo, no es lo mismo ir siempre tercera, cuarta, que yo ir en cuarta constante, porque voy en un rango de velocidad de revoluciones y potencia que no me hace falta ir cambiando de marcha, ni subir ni bajar tanto de vueltas. Al final llevas más constante y no la fuerzas tanto. Y sin embargo vas bastante rápido. O sea que al final está divertida. Pero hay una cosa más en el tema potencia, que tiene que tener bastante más potencia que esta con el Power Flow, porque teniendo un desarrollo más largo, cuando le abres el gas a esta moto, a la moto de Javi, que sí es verdad que también tiene el puño de acción rápida, se cruza muchísimo más que esta. Eso muchísimo más.
y Es teniendo un desarrollo más largo. Si tuviese el mismo desarrollo, supongo que habría que tener cuidado a la hora de controlar la salida de curva en campo o incluso a la hora de que se levantase en una de las veredas que hemos pasado. Sí que es verdad, sí. Que aún así, vamos, parecían dos 4,5 de Dakar. Es verdad que yo, la verdad, que a todo aquel que esté un poco reticente porque solamente es un 300 monocilíndrico y es de bogue y piense que se le puede quedar corta, aquellos que piensan que necesitan mínimo unas 700 bicilíndricas para pasárselo bien en el campo, yo les diría que, bueno, cada uno se gasta lo que quiere, lógicamente, y se compra la moto que le gusta. Pero partiendo de esa base, en el campo lo que premia es la moto que sea liviana. Esta moto es cierto que podría ser mucho más liviana si fuera de aluminio. Es entera hecha de hierro, es de acero. Pero ¿qué pasa? Pese a que engorda esos materiales que no son de primeras calidades, porque estamos comprando una moto de unos 4.500 euros, pese a todo eso, el conjunto es bastante liviano y la moto es bastante ágil, se mueve muy bien y encima es muy estable cuando la moto se cruza, cuando la moto derrapa, es noble. Va la moto llevándote al sitio, no en ningún momento que diga, me echa fuera. Entonces, el chasis se comporta muy bien, la moto es liviana y tiene potencia suficiente para sacarle los colores a muchos pilotillos que piensan que solamente puede tener motos grandes. Además, con el añadido de que si por manos del demonio nos cayéramos, la reparación de una y la reparación de otra, o si nos gripara, pues siempre es menos costosa y menos trabajosa. Así que al final, ¿qué es lo que queremos cuando vamos al campo? Poder disfrutar de nuestra moto con las menores complicaciones posibles. Porque lo que queremos es disfrutar del paisaje, del barro, de los caminos, de los animales. No necesitamos llevar... Yo creo que esta moto es el equilibrio perfecto entre economía, peso y potencia para pasártelo en grande por campo sin necesitar nada más. Esa es mi opinión. ¿No sé si estás de acuerdo? Nada más que añadir. Pues nada más. Deciros que, como siempre, me tenéis a vuestra entera disposición. Hoy ha sido un placer contar con Agu. También ha sido un placer, Dani, contigo desde el otro lado, en Blanes. Estas son las impresiones de una Vogue 300 Rally de serie, una Vogue 300 Rally con Power Flow y también el filtro de potencia que dispensa Rubén y mi Vogue 300 Rally que va cargada de chuche hasta las trancas. Así que, si os ha gustado el vídeo de hoy, suscribiros como siempre, darle al like y si no, pues espero convenceros en el siguiente capítulo. Hasta la próxima. Esto es guapísimo, Guillo.